Buenos días otra vez. Comparto. Eh, sí, si quieres, sí, claro. Comenzamos ahora la última de las charlas del bloque 3, que trata de las transiciones socioecológicas. Y bueno, tenemos a Alicia Valero, que ella es catedrática en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza. Es ingeniera química especializada en exergía de los minerales del planeta y bueno, ha realizado diferentes estancias en Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido y por eso pues podemos decir que es una de las grandes expertas de los minerales en el mundo. También escribió un libro que tenéis en la biblioteca que se llama Atanatia con su padre Antonio Valero, en el que analizó la degradación del planeta a través de la extracción de los minerales. Y también dirige el Grupo de Ecología Industrial en el Instituto Universitario de Investigación Mixta de la Energía y Eficiencia de los Recursos de Aragón, Energaya. Bueno, pues sabéis que el otro día tuvimos la charla con Antonio, con Antonio Valero, no, con Antonio Turiel, y él hablaba también que uno de los límites para realizar la transición mineral tal cual se está planteando en la Unión Europea y en España es también la limitación que tenemos desde el punto de vista de los minerales. Entonces, por eso Alicia va a continuar con ese tema, va a ahondar precisamente en la dificultad eh, que tenemos ahora mismo para poder realizar esa transición en los planteamientos actuales. Bueno, pues Alicia, muchísimas gracias. Disculpa la espera que estabas ahí escuchando también a Dominica anteriormente, pero nada, ya tienes aquí tu tiempo. Ya puedes empezar, si quieres. Muchas gracias. No, me ha encantado escuchar. Y bueno, la verdad es que cuando escuchas datos de primera mano, madre, los pelos de punta, sí. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Sí, ¿Se, sí, se ve la sí, presentación? Vale. también se ve Bueno, perfecta. pues mm, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y espero que a pesar de que lleváis ya pues una mañana bastante densa, bueno, pues podáis, am, podáis seguir mi presentación, que bueno, pues trataré de hacerla lo más dinámica posible. Y como comentaba Ana, pues yo me he especializado en el vínculo entre la energía y las materias primas. Y es cierto que aunque pues llevamos muchos años en este tema, pues yo llevo más de 20 años en este tema, pues quizás realmente relevante, ¿no? Si bien pues, llevamos bastante gente hablando de este problema durante mucho tiempo. Y me gustaría, bueno, que esta clase fuese interactiva y me gustaría escucharos también, o si no escucharos, pues a través del chat. Y os voy a plantear una serie de preguntas y bueno, me decís, ¿vale? Y la primera pregunta que os quiero hacer es, ¿qué pensáis? ¿Las energías renovables reducen las emisiones de CO2? ¿Qué creéis? Mari No sé Carmen si aquí dice puedo hacer un sí, stop. Vale. mismo no. Eliani dice sí, creo que sí, vale. Bueno, a ver, parece evidente, ¿no? En principio, las energías renovables deberían reducir las emisiones de CO2, pero bueno, nosotros nos tenemos que plantear y cuestionar absolutamente todo. Y por eso, pues, analizamos específicamente cuáles son las consecuencias de un despliegue masivo de energías renovables, ¿no? Y si analizamos la economía fósil, pues, de las últimas décadas y analizamos la cadena de valor pues, de la producción de un megavatio hora a través de, por ejemplo, gas natural frente a un megavatio hora a través, por ejemplo, de energía fotovoltaica, pues nos damos cuenta
que para, bueno, pues para producir primero em, el gas natural que necesitamos, pues necesitamos extraerlo pues, de unos yacimientos, pero además necesitamos materiales para producir las infraestructuras, por ejemplo, una central de ciclo combinado, que sean capaces de producir esa electricidad, ¿no? Lo cierto es que, claro, mientras la infraestructura es realmente tenemos que introducir al alimentar esas centrales y luego producir esa electricidad, pues lo es que el mayor o la mayor huella de carbono que genera pues el megavatio hora producido con fósil viene precisamente de la quema de esos combustibles fósiles, no de las infraestructuras. Si nos vamos a una energía 100% descarbonizada, y ya veremos que 100% descarbonizada no es correcto completamente, pero supongamos que producimos un megavatio hora a través de la energía del sol, ¿vale? Pues lo que vemos es que, claro, ahora hemos eliminado completamente la matriz del gas natural o del carbón o del fuel oil, lo que sea ese combustible fósil que empleamos, porque proviene directamente del sol, pero necesitamos infraestructuras, igual que lo necesitábamos en la central de ciclo combinado, necesitamos infraestructuras para producir pues esos paneles fotovoltaicos, por ejemplo, ¿no? Y esas infraestructuras necesitan de energía para poder ser extraídas a través de los procesos mineros y metalúrgicos, ¿no? Sin embargo, si vemos el resultado, lo que analizamos es que, pues realmente para producir un megavatio hora, considerando el ciclo de vida de todas estas tecnologías fósil, pues la huella es de unos 400, 500 kilos de CO2 por megavatio hora, mientras que la huella de carbono de un megavatio hora producido con fotovoltaica es solo de 20, ¿vale? Claro, luego las energías renovables reducen las emisiones de CO2 en comparación con pues, la producción de energía eléctrica con fósil. La respuesta es que sí. Y eso es una gran noticia, que parecía evidente, pero hay que analizarlo en detalle, ¿no? Por lo tanto, el hacer un phase out, ¿no? Como dicen, el abandonar el carbón y en general las fósiles para producir energía eléctrica es importante porque reduce las emisiones de CO2 en todo su ciclo de vida. Ahora bien, ¿qué ocurre con estas tecnologías renovables? Pues como ya he necesitan más materia prima que las tecnologías fósiles. Y eso implica que necesitan más extracción de los depósitos de los yacimientos minerales, ¿no? Aquí vemos algunos datos y vemos cómo se ha completamente disparado la minería, la extracción de minerales a lo largo de la historia. Entre el 1910 y el 50 se triplicó la cantidad, la extracción de recursos del planeta. Entre el 50 y el 2000 eso se multiplica por 5, luego se vuelve a multiplicar por 2, se duplica en el 18 y en general lo que vemos es que en muy pocos años, entre el 2015 y el 2018, en 3 años, se han extraído más recursos que en toda la primera mitad del siglo XX, en 50 años, ¿no? Y la extracción de recursos minerales es exponencial. Si analizamos un caso que es bastante común para todos, que es el cobre, porque la tabla periódica pues, son más de 100 elementos, ¿no? Pero, por ejemplo, el cobre que yo creo que todos lo tenemos muy presente, pues claro, fijaros que un panel fotovoltaico o un aerogenerador contiene una cantidad por megavatio de potencia instalada respecto de las alternativas fósiles que puede ser 20 o 30 veces superior a el homólogo fósil. Y un vehículo eléctrico consume o necesita veces más cobre que un vehículo de combustión, ¿no? Si analizamos la extracción de cobre a nivel
mundial, a nivel global, lo que vemos es que en lo que llevamos de siglo XXI hemos extraído tanto cobre como en toda la historia de la humanidad. Y la extracción de cobre está aumentando a casi el 4% anual. 4% cuando hablamos de que la población crece más o menos al 1% anual, ¿vale? Es decir, que no solo em, aumenta la extracción de materias primas porque aumenta la población, sino que además aumenta, o sea, se está multiplicando, ¿no? O sea, es un efecto no solo debido al aumento de la población, sino que hay más gente que quieren más, ¿no? O que esa economía pues está necesitando de cada vez más y más materias primas. Se está absolutamente disparando. Lo que vemos es que la extracción sigue patrones exponenciales, igual que la extracción de todos los recursos naturales, ¿no? Entonces, ante la pregunta, sobre todo en la pandemia, me decían, ¿cuándo esta escasez que estamos viviendo, cuándo se terminará, ¿no? Y entonces, pues yo lo que comentaba era, bueno, puede ocurrir que tengamos una fase específica debido a la pandemia, pero en general lo que vemos es que la extracción de materias primas no es un tema coyuntural, sino que es un tema estructural. Es el tema de que cada vez queremos más y más y la tierra es limitada, ¿no? Esto tiene una serie de consecuencias, como habéis comentado algunos en el chat, y es que, y esto está asociado a las leyes de la termodinámica. Yo soy termodinámica y, como digo, analizo el vínculo entre energía y materias primas, ¿no? Y lo que ocurre es que, em, pues analizando todo el mundo, por ejemplo, minas de cobre, minas de oro o minas de entre otras, pues estuvimos evaluando cómo influye el consumo energético de la extracción frente a la concentración mineral que hay en las minas, ¿no? Y lo que estamos detectando y se está viendo en la industria, por ejemplo, en la industria del cobre, es que los yacimientos minerales cada vez se están agotando y eso implica que la concentración de elemento en el yacimiento es menor. Y si la concentración es menor, el consumo energético, el consumo de agua, el impacto ambiental aumentan, pero no aumentan linealmente con la reducción de la concentración, sino que aumentan exponencialmente. Y esto es una consecuencia de las leyes de la termodinámica, que nos dicen que cuanto más mezclado esté pues una sustancia, más difícil va a ser separar esa sustancia de la matriz, ¿no? Si yo mezclo azúcar y sal, mezclar es muy fácil, pero sacar o separar el azúcar de la sal, pues es tan complicado que resulta prácticamente imposible de extraer, ¿no? Pues esto ocurre también de forma natural. Cuanto más cerca nos encontremos de la dispersión total, que sería la corteza terrestre o lo que pues en nuestros estudios hemos denominado Tanatia, que es un planeta en donde hemos extraído todos los recursos y los hemos dispersado, al cual nunca llegaremos, pero por lo menos constituye para nosotros una referencia, pues cuanto más nos acerquemos a ese planeta, el consumo energético de extraer se hace infinito, por lo tanto se hace imposible, ¿no? Y esto es una consecuencia que estamos visualizando y estamos evidenciando de que las minas de cobre, por ejemplo, la concentración se está reduciendo drásticamente y con ello los costes energéticos, los costes en agua, los costes ambientales y también los económicos, ¿no? Y como el consumo de energía hoy por hoy en la minería es fósil, porque fijaros que para poder extraer minerales lo que hacemos es pues, hacer voladuras en las minas y esas voladuras implica pues, que se desprenden las rocas y esas rocas hay que transportarlas, que se hace con unos enormes camiones que pues, van transportando y luego de, de
reducción del tamaño de la mina, ¿no? A través de molinos, etcétera, y todo eso requiere mucha energía que hoy por hoy está basada en combustibles fósiles. Por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos de aquí? Pues que con el aumento de la necesidad de materias primas se reducen las leyes minerales, aumenta, se dispara la energía asociada a la minería y con ello las emisiones de CO2 asociadas a la minería, porque la minería todavía es muy difícil de electrificar, ¿vale? Os voy a dar algunos datos del caso del cobre. Como hemos dicho, se necesita de cobre en un vehículo eléctrico que un vehículo de combustión interna y 12 veces más en la eólica que en una central térmica. Para 2035 se espera que se duplique la demanda de cobre y para cubrir las necesidades, esas necesidades que se están preveyendo de aquí al 2035, necesitaríamos descubrir el equivalente a la mina más grande de cobre que existe en el planeta. Necesitaríamos descubrir una escondida, es una mina que se encuentra en Chile, por año durante los próximos 20 años, ¿vale? Entonces se prevé una escasez de cobre, pero en general una escasez de muchas materias primas aquí en el futuro, simplemente porque tampoco se está invirtiendo en nuevos yacimientos, ¿no? Y de toda esa demanda, China se prevé que necesite más del 50% de esos nuevos descubrimientos. Y además es que esos descubrimientos los controla hoy por hoy Asia, ¿no? Y decimos, ¿se está invirtiendo en nuevos yacimientos? Pues si analizamos las estadísticas, lo que parece que las reservas aumentan, ¿vale? ¿Cómo aumentan las reservas? Pues las reservas aumentan cuando encontramos nuevos yacimientos. Pero en realidad no están aumentando las reservas al ritmo que deberían aumentar. Lo que está ocurriendo es que los descubrimientos de los yacimientos, de los nuevos yacimientos, se están reduciendo de forma dramática. Pasaron de 50 millones de toneladas al año de aumento de reservas a tan solo 8 millones de toneladas al año en 10 años. Y encima de todo esto nos estamos haciendo trampas al solitario, porque el 80% de esas nuevas reservas en realidad no son nuevas reservas, sino que lo que estamos haciendo es exprimir más los yacimientos que ya existen. Se están reclasificando los nuevos yacimientos. ¿Eso qué significa? Bueno, pues lo que significa es que normalmente se abre un yacimiento y se establece que el yacimiento dejará de operarse cuando llegue a una concentración que se llama el cut-off grades, la ley mineral de corte, que es el momento en el cual bajar por debajo de esa concentración supone que se disparen, como hemos visto, los consumos, ¿no? Bueno, pues lo que hacemos es, en vez de llegar, por ejemplo, al 0,6 o al 0,5% de concentración de cobre, pues llegamos al 0,45 o incluso podemos bajar aún más y eso hace que los costes se disparen, como he dicho, ¿no? Bien, entonces, no solo necesitamos más cantidad de minerales para producir pues esas tecnologías descarbonizadas, entre comillas, sino que además necesitamos más variedad. Es decir, entran en juego una serie de elementos que no ando en tanta cantidad en el pasado. Y además, lo que tenemos es que las tecnologías de la transición en general tienen una vida útil más corta. Estamos intentando alargar la vida útil en algunos casos, por ejemplo, en el tema de los coches eléctricos, pues obviamente se está tratando las tecnologías están tratando de que aumenten más la batería. Pero lo cierto es que, pues, un coche eléctrico, estamos hablando de 10 años de vida útil asociados a la batería frente a uno de combustión de entre 12 y 20 años. Los teléfonos móviles ya sabemos que cada vez más dejan de ser el último modelo,
obsoletos tecnológicamente y hay más cambio, ¿no? de esos modelos. O las tecnologías renovables, pues estamos hablando de 20, 25 años, como mucho 30, frente a las tecnologías fósiles que pueden durar 40 o 60 años, ¿no? Entonces, esas tecnologías en general tienen una transición, tienen una vida útil más corta y por lo tanto generan unos residuos que no sabemos qué hacer con ellos hoy por hoy, pues porque tienen una mezcla, una variedad de elementos que son nuevos y que no hemos tratado en el pasado, ¿no? Otra pregunta que nos hacemos es, ¿puede el planeta absorber todos los impactos ambientales asociados al desarrollo humano? Em, y si analizamos, ¿qué ocurre? Pues que cuando reducimos la concentración mineral, como hemos dicho, implica un impacto ambiental mayor. Como se dice en inglés, the low hanging fruits, los frutos más accesibles, pues es que ya los hemos cosechado. Y si queremos bajar en un depósito de mineral pues a cielo abierto, ¿no? Una mina a cielo abierto, resulta que si queremos bajar más abajo para alcanzar vetas más ricas, lo que ocurre es que tenemos que hacer agujeros en superficie mucho más amplios, ¿no? Por lo tanto, el impacto de nuevo exponencialmente. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Pues consecuencias del efecto NIMBY. El efecto NIMBY en inglés, not in my backyard, no en mi jardín. Pues claro, nadie quiere una mina cerca por los impactos que tienen. España tiene una gran riqueza mineral, pero hay mucha controversia a la hora de abrir nuevas minas. Lo mismo en Portugal, ¿no? Que tiene, por ejemplo, entre la línea entre Portugal y España, pues hay una concentración muy elevada de litio que podría ser eventualmente explotada, pero eso pues está causando mucha controversia, ¿no? Entonces nos vamos a áreas remotas, al Ártico, al permafrost y oceánica, que eso está causando pues unos daños ambientales brutales, ¿no? A países en vías de desarrollo donde la oposición no es tan fuerte o por lo menos eh, los gobiernos permiten este tipo de actividades extractivas, ¿no? Y eso hace que aparezcan impactos ambientales muy fuertes. Aquí, por ejemplo, tenéis la mina de Grasberg en la provincia de Papúa, en Indonesia, la mayor mina de oro del mundo, con los cráteres que generan estas actividades extractivas. Y aquí vemos, por ejemplo, el violeta oscuro en este río, que es producto de los materiales de los residuos de la mina, ¿no? Donde ya pues, no hay vida, no hay fauna pues, por toda la actividad extractiva, ¿no? Em, ¿No veis las transparencias? Sí, sí, sí que se ve. Lo que pasa es que Ah, va un poquito vale. detrás. Va con retraso. Ok. Bueno, pues trataré de pasar o sea, las minas, eh, de forma más rápida para que la veáis. Entonces, bueno, como decía, aumentan las protestas, amenazas de nacionalización de minas y aumento de regalías en Latinoamérica, enfrentamientos con poblaciones indígenas. Em, Aquí vemos algunas noticias donde hablan de Chalcobamba, la montaña rica en cobre que enfrenta a una gran minera china con unos jóvenes peruanos, ¿no? Entonces, si tenéis oportunidad de ver algunos documentales, yo no soy socióloga, entonces la parte social no la trato, pero es descorazonador lo que está ocurriendo, por ejemplo, en países en África, en el Congo, en muchos países de Latinoamérica, pues los abusos que hay, ¿no? Pues precisamente por colonizar territorios para la extracción de todas estas materias primas que se necesitan, entre comillas, en el primer mundo. Entonces, en resumen con esta primera pregunta que os había planteado, ¿no?
¿Son las energías renovables menos emisoras de CO2? En general, ¿son tecnologías mucho más descarbonizadas? La respuesta es sí, y eso es una gran noticia, pero también tienen su cara oculta de la luna, y es que necesitan muchos más materiales por megavatio hora producido, más energía asociada a la minería y también tienen más residuos materiales y más impacto respecto de las otras tecnologías por el tema de los residuos. Luego, ojo, ojo, porque no es la panacea. Tenemos que abandonar las fósiles, por supuesto que sí, nadie lo pone en duda. Hay que abandonar, hay que abandonar cuanto antes las tecnologías basadas en combustibles fósiles. Pero esa transición energética hay que hacerla bien y hay que considerar todas estas otras características que hasta ahora no se han estado teniendo en cuenta. Y ahora os voy a hacer otra pregunta y me gustaría que me respondieseis. ¿Creéis que las renovables son las principales devoradoras de materias primas? ¿Qué creéis? A ver, contestarme. Bea dice que no, Soraya que sí, Víctor dice que sí, José Juan dice que sí, Viviana sí, Paula me dice no, vale. Alicia, Cristina hay dos dice que no. preguntas. Perdón. Hay Hay una dos pregunta de preguntas. Víctor que dice, entonces, ¿crees que llegará un momento en el que la llegada de tecnologías innovadoras para extraer más fácil los minerales no puedan seguir el ritmo del consumo global de productos y recursos como energía? Ujú. Buena pregunta. Si me dejáis un ratito, creo que vamos a responder a esa pregunta, ¿vale? Y Pero también, encantada de que me lancéis preguntas y y también si había otra no pregunta. las he contestado, ¿sí? Dime Sí, sí, otra no. pregunta. No, que la otra pregunta la vas a contestar seguro o ya la has contestado porque dice que la extracción de cobre tiene impactos en la contaminación del agua también, ¿no? Ya lo has dicho. Correcto, correcto. La extracción de agua, fijaros, el tema del agua es crítico en la minería, es crítico. Y por ejemplo, en países de Latinoamérica, tienen prioridad la minería sobre el agua de boca. Entonces podemos encontrar restricciones de agua, pues porque lo necesita la economía y en este caso lo necesita la minería. Y esto es algo impensable en determinados países, ¿no? Que ocurra así. Pero luego también encontramos pues, los casos, como hemos visto, de aquel río, ¿no? De toda la contaminación que lleva la extracción minera si no se hace bien. No quiere decir que haya otro tipo de minería que puede ser mucho menos contaminante. Pero si analizamos pues, los impactos que tiene la minería, no hay minería verde. Eso está claro. O sea, hay minería sostenible, no existe, no existe, pero la minería es necesaria, ¿no? Entonces, ante la pregunta de si las renovables son las principales devoradoras de materias primas, pues esta pregunta nos la hemos hecho nosotros también en el grupo, ¿no? Y os voy a dar algunos datos. Hemos analizado, pues, distintas tecnologías, nuevas tecnologías, ¿no? Porque se habla de transición energética y digital, las dos, transición energética y digital. Y aquí vemos, por ejemplo, em, los minerales asociados a la eólica. Y en los minerales asociados a la eólica, pues bueno, los que están marcados en verde podemos ver algunos minerales asociados al propio acero, con aleaciones, cromo, manganeso, molibdeno, níquel, obviamente todo el cobre que tiene pues el cableado, elementos como el boro o el aluminio, y luego aparece aquí
unos elementos que están aquí abajo, que son estos que nunca hemos estudiado en bachillerato, ¿no? Que son las tierras raras. Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos, que son estos de aquí más estos dos de aquí, y que tienen una particularidad especial, y es que algunos de ellos, como el praseodimio, el neodimio, el terbio o el disprosio, resulta que tienen unos efectos magnéticos muy superiores a, por ejemplo, el hierro. Entonces forman lo que se denominan los imanes permanentes, y esos imanes permanentes permiten que los motores de cualquier cosa, no solo de los que mueven aquí el aerogenerador, motores son mucho más eficientes y por kilogramo pues podemos producir mucha más electricidad, mucha más energía. O al revés, en este caso producimos electricidad o energía, pero también tenemos los motores de cualquier equipo, pues que con una pequeña cantidad pues podemos mover muchas cosas, ¿no? Bien, entonces las llamadas tierras raras que están aquí en realidad no son ni tierras ni raras. Son estos elementos que vemos que en realidad son bastante abundantes. Son bastante abundantes. Tenemos en España tenemos tierras raras, en muchos lugares en donde hay yacimientos de hierro, probablemente haya tierras raras. El problema de estos elementos, además, es que tienen todas propiedades químicas y físicas muy parecidas, y separarlos es muy complicado, lo que implica que se necesita mucha energía para separarlos, y además tienen la particularidad de que estos elementos suelen estar asociados, además de yacimientos de hierro, a minerales radioactivos, los que tenemos aquí abajo, ¿vale? Y eso pues obviamente es un problema, porque si removemos tierras para conseguir el praseodimio o el neodimio, pero encima nos encontramos ahí elementos radiactivos, pues eso tiene unas connotaciones ambientales muy importantes. Entonces, por eso seguramente habréis escuchado a Trump y a otros dirigentes hablando de las tierras raras y de la importancia de las tierras raras, y es que para cualquier tipo de motor hay que tenemos tierras raras. Y bueno, pues quieren Groenlandia por sus tierras raras, que dicen, o de Ucrania también hablan de las tierras raras. Pero en realidad las tierras raras, como digo, no son tan raras. Otra de las particularidades de las tierras raras es que precisamente por estos problemas asociados a la extracción, problemas ambientales, problemas energéticos, pues al final ha habido un monopolio absoluto de China para la extracción y el refinado de tierras raras, y eso hace pues que todo el mundo dependa en gran parte de las chinas. ¿Y por qué no se habla de las tierras raras? Pues por una razón muy, muy, muy curiosa, y es que en el año 2010 hubo un conflicto entre Japón y China, un conflicto pesquero, y ¿cuál fue la respuesta de China ante este conflicto? Pues fue: voy a hacer un embargo de tierras raras, voy a limitar las exportaciones de tierras raras. Entonces, hasta ese momento, pues bueno, todos dependíamos de China para esas tierras raras, que las necesitábamos, pero no en tanta cantidad como las necesitamos ahora, pues para los aerogeneradores, los vehículos, la digitalización, etcétera. Fue en ese momento, en el 2010-2011, cuando todo el mundo se dio cuenta de, ojo, que igual que ocurrió en los 70 con el petróleo, ahora tenemos un problema con los minerales, y en particular se desató esa furia por las tierras raras, ¿no? Donde China tenía más del 90% del monopolio de tierras raras. Entonces, a partir de ese momento, el mundo abrió los ojos y dijo: ostras, que ya no solo es un problema del petróleo, de quien controla el petróleo, sino que es un problema de toda la tabla periódica, de quién controla la tabla periódica. Y en particular, las
raras, pues serán un conjunto. Y poco a poco ahora no tiene ese monopolio, aunque Europa siga dependiendo en más de China, pero el mundo ahora, con la producción de tierras raras china, creo que se ha reducido como al 60%, pero a pesar de una brutal. Bueno, estos son los aerogeneradores. Si vamos a la fotovoltaica, aquí ya empiezan a aparecer muchos otros elementos, en especial todo lo que son los semiconductores, ¿vale? Que son extremadamente escasos. Y también, de nuevo, vemos que los controla en gran parte China. Pues germanio, galio, indio y el selenio, teluro. Depende de los aerogeneradores, porque hay aerogeneradores basados exclusivamente en silicio, pero hay otros aerogeneradores que incorporan otro tipo de semiconductores, como son la fotovoltaica de capa fina, que ahí empieza a aparecer pues otros elementos raros, también los de telururo de cadmio. El teluro es extremadamente escaso, el cadmio problemas ambientales también, en fin. Aquí vemos que aparecen otros elementos importantes y esto sin considerar las baterías, ¿vale? Nos vamos ahora a la tecnología de las comunicaciones. Fijaros, vuestro teléfono móvil, la cantidad de elementos que tienen vuestros teléfonos móviles, vuestros portátiles, vuestras tabletas. Es que estamos hablando de que casi toda la tabla periódica está sombreada, ¿vale? Mientras que en las tecnologías fotovoltaicas aparecían, eso sí, elementos raros como las tierras raras, pero es que en las tecnologías de la comunicación aparecen todos esos que habíamos visto en la fotovoltaica o en la eólica y muchos otros más, ¿no? Y lo mismo le ocurre a los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos son auténticas minas con... tienen casi toda la tabla periódica dentro. Y no solo eso, sino que necesitan unas cantidades brutales por vehículo de todas esas materias primas. Entonces, creo que ya os he dado pistas de la respuesta a esa pregunta que os hacía, ¿no? Em, si vemos lo que ocurre en el territorio español, analizamos hace un par de años, se estaba planteando la transición energética en España y en Europa, que íbamos a tener de aquí al 2050, considerar España, creo que es, pues establece unos objetivos de energía fotovoltaica, energía eólica, el coche eléctrico, pero también vamos a necesitar para la eficiencia energética también tecnologías eficientes asociadas, pues, por ejemplo, a equipos eléctricos y electrónicos y en general a tecnologías de la comunicación, ¿no? Bueno, pues seguro que os llama la atención un color aquí, y ese color es el color verde, ¿no? Color verde azulado. Y ese color verde azulado se corresponde a la movilidad eléctrica. La Las infraestructuras renovables, que sería el color moradito, pues también aparecen, pero el que realmente sobresale de todos los demás es la movilidad eléctrica y los aparatos eléctricos y electrónicos verde claro, que también aparece, pero la movilidad eléctrica. El paladio y el plata sí que aparece en elevadas para el hidrógeno verde por los electrolizadores, pero de nuevo lo que vemos es que no son las energías renovables las principales devoradoras, sino que es los es la principal devoradora de materias primas son
los vehículos eléctricos. Dominan la demanda de metales como el aluminio o el cobre, el manganeso, el cobalto, el níquel o el litio, casi hasta el 90% de necesidades precisamente por esas baterías que contienen los vehículos, ¿no? De tierras raras como el disprosio o el neodimio para los motores eléctricos. Y el hidrógeno verde pues va a tener que acaparar el 77% del grupo de los platinos, ¿vale? Luego aquí veis que efectivamente, no son las energías renovables las principales devoradoras de materias primas, pero sí las tecnologías descarbonizadas en forma del vehículo eléctrico en este caso, ¿vale? Y ahora os planteo la siguiente cuestión. ¿Hay suficientes materias primas para la transición energética? ¿Qué opináis? Dice que no, Víctor no, no lo parece, Adrián no, vaya, todo el mundo no, ¿no? Parece que aquí hay, sí, fíos, dice Miriam. O sea, tenemos una gran mayoría que dice que no. Bueno, pues también es una pregunta que nos planteamos. ¿Hay suficientes materias primas para la transición energética? Medi dice que sí. Pues vamos a analizarlo, ¿no? Esto también es un estudio de nuestros libros de Tanatia y artículos que tenemos publicados. Y como os he comentado, claro, los yacimientos, igual que ocurre con el yacimiento de cobre, perdón, de petróleo, que os habrá hablado Antonio Turiel, siguen una tendencia exponencial, ¿vale? Extracción exponencial, hasta que llega un momento en el cual los minerales están dando señales de escasez, o sea, los yacimientos dan señales de escasez. En ese punto, cuando se llega al cut-off grade, ¿no? A ese punto donde ya no sale rentable seguir extrayendo, entonces la producción baja, ¿no? Entonces esto lo podemos hacer no para un yacimiento, sino lo podemos evaluar a nivel mundial, ¿no? Y a nivel mundial analizamos yacimientos de todo el mundo, analizamos las reservas, voy a hacer un pequeño paréntesis, las reservas minerales es la cantidad de recurso que podemos extraer con las tecnologías actuales y considerando los precios actuales, ¿vale? Mientras que los recursos son cantidades de materias primas que se sabe que existen o que se intuye que existen en la corteza, pero que no necesariamente puedan ser rentables de extraer en la actualidad a los precios actuales y con la tecnología actual. De tal forma que las reservas, claro, son cantidades muy inferiores a los recursos. Y en general las reservas tienden a aumentar con el tiempo. Si encontramos nuevos yacimientos, las reservas aumentan. Los recursos, pues son cantidades extremadamente enormes, son muy grandes, pero que son inciertas. Probablemente jamás podamos extraer todos los recursos que nos dicen las estadísticas. Y además son cantidades que son muy poco realistas en cuanto a que se cree que puede existir, pero no son cantidades fiables, ¿vale? Las estadísticas que hay de recursos, pues te dicen más o menos puede existir tantos millones de toneladas. No te dan una cifra exacta porque no se sabe exactamente cuánto hay. Pero lo que está claro es que las reservas son cantidades pequeñas respecto de los recursos, que son cantidades mucho más elevadas. Bueno, pues cierro paréntesis. Hicimos estudios de el pico de producción considerando reservas y considerando recursos, ¿vale? Y tenéis algunas cifras y os adelanto los resultados. Los resultados son que el pico de los recursos, ¿qué son los recursos? Esas cantidades tan enormes que había dicho al principio que probablemente no lleguemos a explotar, pues porque no se sabe muy bien cuánto hay, pero si las llegásemos a explotar, esas cantidades enormes, el pico de recursos
podría alcanzarse antes de que acabe este siglo. Y decís, ¡buah! Todavía queda un montón. Sí, claro, queda mucho, pero es que los recursos es muy difícil de llegar a poder, lleguen en algún momento, inviertan en reservas, ¿no? Mientras que las reservas, el pico de las reservas de muchos de ellos ya se han alcanzado, ¿vale? Y si analizamos las estadísticas del US Geological Survey, que es un instituto geológico de Estados Unidos que recopila información de todo el mundo, algunos dicen que no son las mejores, pero bueno, es información que está disponible y que todo el mundo puede hacer uso de ellas, pues lo que vemos es que de algunos elementos en el pasado efectivamente las reservas habían ido aumentando, pero en los últimos años yo lo que estoy viendo es que las reservas ya no están aumentando, están quedándose estancas o incluso disminuyendo, ¿no? Y esto es un problema muy gordo. Y una de las críticas a las cuales pues yo me enfrento y gente que está estudiando esto también se enfrenta y te dicen, pero si la Tierra, la corteza terrestre está por explorar, podemos, o sea, muchos geólogos te dicen, ¿no? Podemos encontrar nuevos yacimientos porque todavía queda mucho territorio por explorar. Y es cierto, queda mucho territorio por explorar. Pero, por ejemplo, para el caso del litio, que el litio es el elemento fundamental de las baterías, igual que las tierras, también es uno de los grandes, de las grandes materias primas que está enfrentándose a problemas, o se espera que haya problemas de escasez. Y he de deciros que el litio, como las tierras raras, son también elementos bastante abundantes. El litio es bastante abundante, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Supongamos, analizamos em, que las reservas aumentan. Aquí tenemos curvas del pico del litio, considerando distintos escenarios en cuanto a reservas disponibles. Y las reservas disponibles dependen pues también de los institutos geológicos que te los están diciendo, ¿no? Hay algunos que te dicen que tenemos 31 millones de toneladas. Este valor se ha quedado obsoleto, hay mucho, mucho más litio. Y algunos te dicen, no, hay 40 millones de toneladas en reservas. Otros te dicen, no, no, podemos llegar hasta 71,3 millones de toneladas. Bueno, pues fijaros que pasar de 31 a 40, 70, más de 70 millones de toneladas, implica desplazar el pico, pues 5 años, 10, 15 de media como mucho, ¿vale? Prácticamente nada. ¿Qué son 5 años en la historia de la humanidad? Es que no es nada. Si nos fuésemos no a las reservas, sino a los recursos, estaríamos hablando de desplazar el pico al 2060. Si nos vamos a duplicar esos 116 millones de toneladas, que ya es una barbaridad, que es prácticamente inalcanzable, ojalá que lo fuese, nos iríamos a un pico del 2078. Luego, sí, yo doy la razón a mucha gente que dice que la Tierra por explorar y que podemos alcanzar y podemos encontrar nuevos residuos, perdón, nuevas reservas de nuevos yacimientos, ¿no? De estos minerales estratégicos. Pero el problema no es que encontremos nuevos yacimientos, que tenemos que seguir encontrándolos, sino el problema es que estamos aumentando a unos ritmos tan brutales la demanda que aunque dupliquemos los recursos, pues nos va a tragar o nos tragaríamos todos esos nuevos depósitos minerales que encontremos en el futuro en unas pocas generaciones. ¿Estamos dispuestos a sacrificar los polos? ¿Estamos dispuestos a sacrificar los océanos por 5, 10, 15, 20 años más de agonía? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Y a la pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Hay suficientes materias primas para esa transición energética y digital? Vamos al caso del territorio español y lo vamos a extrapolar a todo el mundo. Esto es una suposición
a palmos, ¿vale? Pero bueno, la idea es que nos den mensajes y que nos den indicadores para evitar problemas en el futuro. Bien, pues si no mejorásemos las tecnologías de recogida y reciclado, de las cuales vamos a hablar después, y si suponemos que em, todo el mundo hiciese la transición energética y digital y a todo el mundo per cápita le supusiese o le correspondiese una cantidad equitativa de reservas, ¿vale? Cosa que obviamente esto es muy discutible, que a mí me toque una cantidad equitativa de las reservas que tiene, por ejemplo, Chile de su litio, pero bueno, vamos a suponer. Vamos a extrapolar el caso de España a todo el territorio mundial, que todo el mundo hiciese la transición que nos estamos planteando en España y en Europa, pues con las reservas actuales resulta que no habría cobalto suficiente, no habría litio suficiente, no habría níquel suficiente, cobre y plata también tendrían problemas y es solo considerando las tecnologías de la transición energética y digital. Ahora súmale todas las necesidades que tiene la economía de todas estas materias primas, ¿vale? Es decir, aquí solo estamos considerando las energías renovables, el vehículo eléctrico y los teléfonos móviles, etcétera, que necesitamos en esa transición energética y digital, ¿no? Luego vemos que o aumentamos muchísimo las reservas o aquí no hay, de aquí al 2050, no hay cantidad suficiente para abastecer esas tecnologías que en principio se nos están pidiendo que utilicemos para descarbonizar nuestra economía, ¿no? Em, y dices, esto lo estáis diciendo unos cuantos científicos locos, catastrofistas, que no estáis considerando todas las variables. Ya lo está reconociendo. La verdad a gritos de que no hay minerales suficientes o el ritmo al cual se están extrayendo los minerales no casa con la demanda actual que tenemos de materias primas. Y la Agencia Internacional de la Energía en el 2021 lanzó este informe diciendo que el crecimiento se va a multiplicar por 40 de litio, de grafito por 25, de cobalto por otros tantos 20, de níquel cerca de 20 y de tierras raras y otros por 7, etcétera, ¿no? Luego, esto ya no es algo que estamos diciendo unos pocos, esto es una verdad que está poniendo muy nerviosos a los gobiernos. Si analizamos oferta y demanda de metales, pues lo que vemos es, efectivamente, donde vemos estas crucecitas, ahí vemos que pues la cantidad de reservas respecto de las necesidades es inferior, ¿no? Y eso implica que vamos a tener verdaderos cuellos de botella para una serie de elementos. Son unos resultados que hicimos en el 2018. Pues elementos podría haber abastecimiento, ¿vale? Y obviamente la comunidad internacional está respondiendo a estos problemas de escasez de varias formas. Una de esas formas es vamos a aumentar la cantidad de reservas necesarias para esa transición energética. Vamos a abrir y reabrir nuevas minas, sobre todo en aquellos suficientes materias primas para la gente. La respuesta es que si todo el mundo hiciese esa transición energética considerando la actual, la respuesta es que no. La respuesta es que hoy por hoy los números, ¿vale? Y os hago
otra pregunta, que de hecho es una pregunta que habéis ya planteado. ¿Qué creéis? ¿Puede el reciclaje sustituir a la minería y superar los cuellos de botella esperados para el 2050? ¿Qué pensáis? José dice que sí, Josué que no, Víctor que no, Aitor que no, Trinidad que no, Vivian que no, Marcos que no. Vale. Bueno, en general veo que vuestra respuesta es en general un no, que algunos tenéis vuestras dudas, ¿no? Pues, bueno, esta es una pregunta que nos hicimos, claro. Porque inmediatamente, a ver, la Europa lo que nos está diciendo es, como vemos francamente que no vamos a poder desarrollarnos tal y como hemos planteado en el futuro, vamos a abrir nuevos yacimientos. Esa es la primera reacción. Vamos a abrir nuevos yacimientos. Y por eso se están planteando proyectos estratégicos, más de 40 proyectos estratégicos a nivel europeo, de los cuales 7 proyectos estratégicos están en España, y de los cuales 6 son para abrir nuevos yacimientos de litio, de wolframio, de otros elementos interesantes que vamos a necesitar para la transición energética y digital. Pero hay otra alternativa. No solo es abrir nuevos yacimientos, la otra alternativa es vamos a reciclar más, ¿no? Y claro, el reciclaje es importante. Y para eso os voy a dar alguna información. En vuestros teléfonos tenéis alrededor de 800 gramos por tonelada en términos de concentración en las placas electrónicas de vuestros teléfonos móviles, ¿vale? Si analizamos lo que en las minas con más oro del mundo, la concentración de oro en las minas más concentradas de oro, estamos hablando entre 8 y 10 gramos por tonelada. Luego, hay más oro en una tonelada de teléfonos móviles que en una mina, casi 100 veces más. Alucinante. 100 veces. Claro, pero para ello necesitamos muchos teléfonos móviles, muchos teléfonos móviles. Podríamos hacer un de oro puro con teléfonos móviles. Se podría hacer. Alicia, se te Y ha ido además, un poquito la las voz, está Olimpiadas de cortando. Tokio, que se hicieron las medallas. Se oye un poquito cortado últimamente. Ahora mejor, a ver. Disculpe. Si se me corta, me decís y no sé, trato de hacer algún apaño. Se Pero corta lo lo que mínimo para entenderte, hay pero sí que se corta. más oro, vaya, minas, perdón, en los teléfonos hicieron 1.600 medallas de oro con 30 kilos de oro procede 80 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿vale? Luego, es posible, es posible. La crueldad es que, ¿cuánto estamos recuperando? Aquí vemos
que publicó en Sustainability, vemos el periodo toda en rojo. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que el menos del 10% se recuperan, mientras que los que están en naranja, que también una cantidad importante, se recuperan en menos de un 30%. Luego, en realidad, ¿cuáles son los elementos que se recuperan? Pues los elementos preciados y, sobre todo, el plomo, porque pues el plomo lo tenemos muy localizado en las baterías de plomo ácido de los vehículos. Y lo que queremos es evitar que se contamine o que contaminen esas baterías y lleguen a efluentes, contaminen ríos, la superficie terrestre, etcétera, ¿no? Entonces, la cruda realidad es que estamos recuperando ni siquiera un 10, menos de un 1% de muchos de esos elementos que justamente son los esenciales para las tecnologías renovables, para el vehículo eléctrico o para las tecnologías digitales, ¿no? En España resulta que hicimos un estudio de cuáles son los aparatos eléctricos y electrónicos que se recuperan y cuál es el valor de esos elementos que se recuperan al final de su vida útil. Y la conclusión a la que llegamos es que no se recuperan esos elementos un 80% simplemente porque no se recogen. O sea, aquí el mayor problema que tenemos es que no recogemos adecuadamente aquellas tecnologías que son ricas en elementos escasos, ¿no? Y cuando la recuperamos, de ese poco que recuperamos, resulta que solo recuperamos aquellas que son fáciles de reciclar, como por ejemplo los aceros o como por ejemplo el aluminio, en parte el cobre. Pero las materias primas críticas, cobalto, el paladio, el galio, el litio, etcétera, simplemente se pierden. ¿Y cuál es el resultado de esto? El resultado es que tenemos un mayor número de productos y materiales con mejores prestaciones, con reducción de tamaño y peso, pero que son imposibles de reciclar funcionalmente. Y vuelvo aquí al ejemplo del azúcar y la sal, que lo habíamos visto ya en las minas. Es muy fácil mezclar azúcar y sal, pero es muy difícil separar el azúcar y la sal. Si nosotros mezclamos en un teléfono móvil tabla periódica en cantidades muy pequeñas, intentar ahora separar cada uno de esos elementos. No es que sea imposible, de algunos sí, pero no es que sea completamente imposible. Podemos llegar con las mejores técnicas disponibles de recuperación, que son técnicas metalúrgicas casi siempre basadas en altas temperaturas y en procesos químicos con input de disoluciones ácidas, etcétera, con sus impactos. No es que no sea imposible, pero es extremadamente costoso y al final dices, ¿para qué lo voy a hacer? No me vale la pena, voy a seguir extrayendo, ¿no? Luego, aquí lo que vemos es una paradoja muy grande y la paradoja es esta. Resulta que las tecnologías, esto es un análisis que hicimos de distintos aparatos eléctricos y electrónicos, ¿vale? Y lo que vemos es que las tecnologías que se consideran más altamente tecnológicas y más energéticamente eficientes, ¿me escucháis? Sí, se escucha. Vale. Las tecnologías más eficientes son menos sostenibles desde un punto de vista de materia. Esto es algo que dices, madre mía, la transición energética y digital se está sosteniendo sobre unos paradigmas que no han considerado todos los factores, ¿no? Porque mientras que la bombilla incandescente es 10 veces más eficiente energéticamente hablando que un LED, ¿vale? Pues la incandescente solo tiene un casquillo de aluminio y un poco de wolframio aquí. Pero es que la LED, la tecnología LED, tiene indio, tiene galio, tiene arsénico, tiene tierras raras que no se recuperan, no se recuperan. Y una fluorescente que tiene 5 veces más, es 5 veces más eficiente que una bombilla, pues también tiene tierras raras, tiene mercurio. Y decís, estos los reciclamos. No,
a ver, lo llevamos a reciclar, pero no por las tierras raras o los fósforos que contengan. Lo llevamos a reciclar porque contienen mercurio y ese mercurio es perjudicial pues para el medio y para las personas. Entonces, actuales se reciclan básicamente por tres motivos. Porque son tecnologías fácilmente reciclables, como por ejemplo un coche. Cuando reciclamos, lo que reciclamos es prácticamente el acero, porque casi todo el coche en peso es acero, pero estamos mezclando 14 o 15 distintos tipos de acero. Lo que hacemos es mezclar todos esos tipos de acero, fundirlos y producir un acero que es un acero malo, ¿vale? Si nosotros mezclamos vino bueno con vino malo, lo que tenemos es un acero malo. Pues lo mismo ocurre con los aceros de los vehículos. ¿Por qué reciclamos? Pues para evitar el mercurio que sea dispersado en nuestro ambiente. ¿Por qué reciclamos? No la tiramos. El oro no lo tiramos, pero cuando tenemos oro en nuestros teléfonos móviles en cantidades ínfimas, pues esos se pierden, ¿no? Tenemos aquí un problema muy gordo de reciclado porque no tenemos suficientes tasas de recuperación, primero de recolección y luego de recuperación. Y aquí vemos, igual que os he mostrado el caso de equipos eléctricos y electrónicos, el caso de los vehículos. Un vehículo del 1955, un SEAT 600, perdón, pues era muy ineficiente energéticamente hablando. Aquí tenemos el consumo energético por kilómetro y kilogramo frente al consumo de materias primas, ¿vale? Pues un SEAT 600 era muy ineficiente energéticamente hablando, pero tenía acero y acero más. Ha ido mejorando, lo que hemos hecho ha sido nuevas funcionalidades a los vehículos que reducen el consumo energético, pero que también lo que ocurre es que estamos introduciendo nuevos materiales que cada vez son más escasos. Y esto lo que ocurre es que la eficiencia energética mejora a costa de un aumento de la matriz de recursos minerales que estamos empleando. De tal forma que un coche eléctrico es muy eficiente energéticamente, pero es extremadamente ineficiente en términos de usos de materiales. No solo porque contiene casi toda la tabla periódica, sino porque toda esa tabla periódica se desperdicia cuando llega al final de su vida. Y repaso la pregunta, ¿puede el reciclaje sustituir? ¿Podemos por lo menos evitar al principio? Pues la respuesta es que el territorio español, considerando todas las tecnologías renovables, las tecnologías digitales, el vehículo eléctrico, y consideramos que somos capaces de mejorar las tasas de reciclado al ritmo que nos va a imponer Europa de aquí a unos años, pues lo que nos encontramos es que el reciclaje podría cubrir eventualmente hasta menos de un 60% de la demanda en 2050. Noticias. Buenas noticias, entre comillas, pero claro es que podríamos cubrir gran parte de la demanda, pero para eso habría mejoras muy grandes en recuperación, o sea, en recogida y reciclaje, ¿vale? Aquí tenéis un link, las transparencias las tenéis y podéis visualizar año a año cómo ya esa demanda cubierta con el reciclado, ¿vale? Entonces, considerando esas mejoras de reciclado, podríamos reducir esas
esos cuellos de botella que habíamos identificado para unos elementos, pues vuelvo a mis velocímetros. En mis velocímetros lo que vemos es que, considerando que la transición energética y digital se expandiese en España, fuese la misma para todo el mundo, lo que veríamos es que realmente muchos de esos elementos se reducirían, esos que habíamos visto en naranja, pues ya no están en naranja, y algunos que veíamos en rojo ya no están en rojo, pero todavía vemos cuellos de botella. Seguimos viendo cuellos de botella en el cobalto, cuellos de botella en el litio y cuellos de botella en el níquel, que son los minerales de la batería, ¿vale? Luego, la pregunta que nos hacíamos, ¿el reciclaje puede sustituir a la minería? La respuesta es que no lo puede sustituir. No lo puede sustituir por todos esos problemas que hemos visto, pero también, y el más importante, no lo puede sustituir porque si la demanda sigue aumentando exponencialmente, pues imposible que con lo que hemos, con los minerales que están en la tecnosfera a través de todas nuestras tecnologías, aunque consiguiésemos reciclar el 100%, cosa que termodinámicamente es imposible, pues no podríamos satisfacer esa demanda creciente, ¿no? Y ahora os hago mi última pregunta. ¿Hay otras opciones para no superar los límites materiales? ¿Qué opináis? El consumo, decrecer, modelo económico, reducir las necesidades, decrecimiento, ¿vale? Vivir menos. Y ahora os hago la pregunta, otra pregunta. ¿Qué queremos? ¿Eficiencia energética o eficiencia en el uso de materiales? Ahí tenemos esa tesitura, ¿no? ¿Queremos el SEAT 600 o queremos el Cupra Born? Un equilibrio, el punto medio, ¿vale? Estoy de acuerdo con vosotros. Queremos ambos. Queremos eficiencia energética y queremos eficiencia en el uso de materiales. Queremos ambos, ambos. Y os voy a dar ahora una visión desde la ingeniería, porque yo soy profesora de ingeniería y luego abordaremos las otras cuestiones, ¿vale? Que ya las habéis adelantado. Me pidieron hacer una charla para el grupo Volkswagen y les presenté esto. Y les dije, vuelta a las raíces, vuelta al futuro. Back to the roots, back to the future. Y les dije, ingeniería del botijo. Ingeniería del botijo. Un botijo es un invento maravilloso porque mantiene el agua fría sin yo aportarle electricidad. Es extremadamente eficiente desde un punto de vista de la energía, ¿vale? Un botijo. Tiene un diseño simple. Usa materiales locales y baratos. Es robusto. Es fácil de reparar y reciclar. Aquí no estamos mezclando azúcar y sal porque solo tenemos un material que es la arcilla. Y crea sentimiento de la comunidad. Todo el mundo bebemos de un mismo botijo, en vez de beber cada uno de latas de refrescos o de botellas individuales de plástico para beber agua, ¿no? Ingeniería del botijo. Necesitamos eficiencia en el uso de los eficiencia en el uso de las materias primas, eficiencia energética y en general necesitamos eficiencia en los productos. ¿Cómo tenemos que hacer un producto? Pero no solo necesitamos eficiencia o calidad en los productos, necesitamos calidad en los procesos. Y aquí les decía, no tenéis vergüenza que una fábrica de automóviles produce un coche cada 2 minutos, pero esa misma fábrica es incapaz de desensamblar un solo vehículo. Necesitamos muchas desfábricas, necesitamos calidad en los procesos.
porque en el diseño de productos tenemos que asegurarnos de que estos puedan ser fácilmente desensamblados. No podemos, o sea, no sé si habéis ido a algún Repair Café, pero te dicen que es imposible arreglar determinados teléfonos móviles, en particular los Apple, porque están hechos simplemente para que no puedan ser reciclados. Están hechos pensados para que si se te rompe algo, te compras uno nuevo o vas directamente a la tienda que ha fabricado ese producto para que te proporcionen pues una pieza o te proporcionen todo nuevo, ¿no? Necesitamos una estrategia pieza a pieza, porque para una economía realmente circular, aunque nosotros la llamamos espiral porque los ciclos por la termodinámica no se pueden completamente cerrar, los productos no pueden convertirse en una fuente de materiales. O sea, el reciclar está muy bien, pero primero hay que reutilizar, ¿vale? Y además tienen que ser una fuente de piezas de repuesto, ¿no? Así que eficiencia o calidad en los productos y calidad en los procesos. Eficiencia en el uso de materiales, eficiencia energética también. Pero a pesar de todo esto que os digo, no basta. La ingeniería, y yo soy ingeniera, la ingeniería es importante y las ingenieras y los ingenieros estamos investigando, por supuesto, en reducir el uso de materiales en baterías, cambiar el litio por otras sustancias, sustituir unos elementos por otros, por supuesto, todo eso lo estamos haciendo, pero no es suficiente. Y como ingeniera que conoce el estado del planeta, pues lo tengo que admitir y tengo que admitir que las energías renovables son buenas y hay que investigar en ellas, que las tecnologías de las baterías son buenas y hay que investigar en ellas, pero que todo eso no es suficiente, que si no consideramos otras medidas que no son tecnológicas, sino que son sociales, pues nunca vamos a ser capaces de llegar a ese estado estacionario tan deseable del planeta. No vamos a ser capaces de hacer esa transición energética. Y aquí vemos, pues en ese estudio del caso del territorio español que os decía, cómo podemos reducir esos cuellos de botella. Pues extender la vida útil de los productos tiene un efecto brutal sobre las necesidades de materiales. Por supuesto, acelerar el reciclaje, que habíamos dicho que todavía es muy ineficiente. Limitar el tamaño de las baterías. Necesitamos coches que tengan, igual que con los vehículos de combustión, necesitamos coches con una potencia increíble. Pues yo quiero que me lleven de A a B, ¿no? Pues lo mismo con las baterías, segunda vida. Si los vehículos eléctricos son el mayor o es el mayor, es el sector más vulnerable que tenemos, pues vamos a repensar también el escenario de movilidad, una movilidad alternativa, ¿vale? No estamos en contra del vehículo eléctrico, por supuesto que no, no estamos en contra de las energías renovables, pero vamos a plantear otras opciones que nos eviten llegar a puntos de no retorno, ¿no? Analizamos el efecto de la largascencia, ¿vale? Sobre teléfonos móviles o ordenadores. Actualmente, de media, la vida útil de un teléfono móvil es de 3 años y medio y la de un portátil es de 6 años. Seguro que vosotras y vosotros pues tenéis más tiempo, eso es porque entiendo que si estáis en este curso es porque tenéis una conciencia, ¿no? Pero es que si, si reducimos, o sea, si aumentamos la vida útil de esos equipos, pues las reducciones, y ya esto está expresado en términos de emisiones, son brutales. Y fijaros, aquí veis el efecto de la largascencia sin reciclado y ahora, fijaros, con reciclado. Esto es con reciclado y esto es sin reciclado. O sea, el reciclado es importante, pero es que el efecto de la largascencia respecto al reciclado es 1000 veces más grande, es enorme, ¿no? El efecto de duplicar la vida útil de móviles y portátiles en España, si lo acumulamos hasta 2040, según un estudio que hicimos hace
relativamente poco, implicaría ahorrar la electricidad de todos los hogares de toda Zaragoza, de donde yo vivo, en 10 años, o ahorrar 10 veces la producción anual de oro que tenemos en España. Luego ahí veis el enorme efecto, que ya lo habéis dicho muchos de vosotros, muchas de vosotras, el efecto del decrecimiento, de la reducción, ¿no? Y acabo con una reflexión. Os vendo probablemente el mayor patrimonio que tengo en Zaragoza, son las torres de la Basílica del Pilar. Os las vendo. Y yo he hecho un cálculo y ese cálculo, en ese cálculo he considerado pues, que el pilar, si lo veis aquí, está hecho de ladrillo y ese ladrillo os aseguro que es el mejor ladrillo del mercado. He considerado el precio del ladrillo más caro que hay actualmente en el mercado. Y os lo vendo por 2 millones de euros. Esas son las cuentas que me han salido. ¿Qué opináis? ¿Me lo compráis? Mari Carmen dice que no. Víctor dice que vale más. José Juan dice, claro, te lo compro. Bueno, pues esto es lo que ha hecho Trump hace poco. Te compro Groenlandia, ¿no? Te compro Groenlandia, pues por una cantidad parecía grande, ¿no? De euros. Pero eso es lo que se está haciendo actualmente. Estamos vendiendo las catedrales de la naturaleza al precio del ladrillo. Porque el PIB y otros indicadores económicos no tienen en cuenta las generaciones futuras, que si hoy estamos extrayendo los depósitos que son ricos, el día de mañana esas generaciones futuras ya no tendrán que extraer al 0,5%, tendrán que extraer al 0,4, al 0,3, al 0,2, con unos impactos energéticos, ambientales, de agua, hídricos enormes, ¿no? De tal forma que cuanto más escaso sea un recurso, mayor es la deuda que tenemos hacia la naturaleza. Y el capital, entre comillas, capital mineral, es un patrimonio natural de los que viven hoy, pero también de los que nacerán. Tenemos que valorarlo de forma justa para crear un verdadero sentido de la conservación. ¿Es el dinero ese indicador, es el PIB ese indicador necesario para conservar el capital natural? Ahí dejo la pregunta. Luego, ¿hay otras opciones para no superar los límites materiales? La respuesta es que sí que hay otras opciones. Y las hemos visto, algunas de ellas, ¿no? Necesitamos planificar la transición. ¿Cuáles son los recursos necesarios que realmente necesitamos? Y aquí abro otro melón para el debate, si queréis. Ya no estamos hablando casi de la transición energética y digital. Ahora estamos hablando de defensa o más bien ataque. Los recursos que necesitamos para unas posibles guerras. Estamos hablando que necesitamos wolframio. ¿El wolframio se necesita para la transición energética y digital? Pues no necesariamente. El wolframio se necesita para hacer armas. El wolframio se necesita para hacer tanques, ¿vale? Necesitamos repensar las necesidades humanas. ¿Qué es lo importante? Vamos a categorizar cuáles son las necesidades que tienen las personas. Y no las personas, unas pocas personas, sino el planeta en su globalidad. ¿Cuáles son las necesidades? Y tenemos que valorar adecuadamente los bienes de la naturaleza. No podemos seguir vendiendo catedrales de la naturaleza al precio del ladrillo. Los países exportadores de materias primas están vendiendo su patrimonio natural al precio del ladrillo. Basta ya. Necesitamos medidas de suficiencia y de justicia social. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades con las generaciones futuras? ¿Qué recursos tendrán? Y aquí os dejo estas preguntas. Si queréis, abrimos un pequeño debate. Si queréis también más información eh, sobre esto que os he comentado en una hora, un poquito más de una hora, ahí tenéis esas referencias, algunos libros y estos informes los tenéis abiertos públicamente
Tenéis por ahí los links por si queréis ahondar en la información que os he comentado. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para todas las preguntas que podáis tener. Muchísimas gracias, Alicia. Qué maravilla. A ver, aquí hay dos preguntas rápidas. Dice, ¿te hicieron caso en En WV? Volkswagen, en Volkswagen. Ay, es que no lo Volkswagen, leo ¿no? bien. ¿Y Sí. me dices dónde está el oro de mi móvil y lo reciclo yo? Pues, a ver, nosotros estamos trabajando con SEAT y estamos ayudándoles a identificar dónde tienen esas materias primas críticas. Están muy preocupados por el futuro porque ven que eh, en- eh, son absolutamente dependientes de terceros países, en particular de China. Se están comiendo el terreno los chinos con el vehículo eléctrico y entonces están buscando alternativas para, bueno, pues ante esta falta de recursos. Falta de recursos que puede ser falta de recursos por escasez física, que esta vendrá, pero hoy por hoy es falta de recursos por acaparamiento de los recursos por unos pocos, ¿no? Entonces, ¿me han hecho caso? Pues todavía está por ver. Está por ver, pero lo que es cierto es que los fabricantes de automóviles están tratando de buscar alternativas ante este nuevo escenario completo. O sea, se le va a dar la vuelta a toda la industria del automóvil en muy poco tiempo y Europa es extremadamente dependiente de la industria del automóvil. España en particular, Alemania también. Y entonces están en peligro muchos puestos de trabajo, etcétera. Se verá, pero las cosas van bastante lentas. Y bueno, también he de deciros que hace poco otra gran industria de la automoción me llamó para preguntarme, porque estaban haciendo una mesa de trabajo para replanificar su estrategia. Y bueno, estaban buscando porque yo soy muy crítica en este tema. Y entonces me sorprendió que una industria de la automoción pregunte a voces críticas, ¿no? De que va a haber escasez, que vais a tener un problema. Y si está preguntando la opinión a voces críticas, es que realmente están preocupados. O sea, que no quieren simplemente quedarse con, bueno, pues vamos a cambiar los modelos para atraer a más clientes, sino, ostras, que esto puede tener consecuencias muy serias para pues para el futuro de nuestro sector, ¿no? Alicia, Merichel pregunta, como consumidores ahora, ¿cuándo es necesario cambiar a nuevos aparatos y demás? ¿Qué consejo nos das para escoger la mejor opción? Wallapop. Yo creo que soy la mayor usuaria de Wallapop. Tú serás En en todo, Zaragoza, yo de Alicante. bueno, bueno, en general, digo Wallapop, pero en general, o sea, cuando os planteéis que tenéis una necesidad de algo, lo primero es, eh, quien dice Wallapop, dice vuestros compañeros, etcétera, oye, alguien tiene esto que no lo necesite, eh, el- como comentáis, el mercado reacondicionado. eh, Hay alternativas, hay muchas alternativas y cada vez más hay nuevas industrias que se están tomando esto en serio. Por ejemplo, aquí yo tengo a ver si se ve, este es el Fairphone, ¿vale? Es un teléfono móvil que, bueno, pues que te asegura recambios, que en teoría tienen una cadena de producción que te aseguran que no vienen sus metales de abusos, que lo puedes reparar fácilmente, en fin, hay alternativas. Em, yo os diría que alarguéis, o sea, el efecto de la larga ascencia es enorme, o sea, lo hemos demostrado, es enorme y que alargar un poquito más la vida útil de todo
tiene un efecto muy importante. Y entonces, claro, se nos ha inculcado pues que tenemos que comprar, comprar y comprar, pues porque así la economía va a ir mejor, pero la pregunta es si no hay otros modelos económicos que también dan trabajo y que no están basados en el consumismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un pensamiento profundo de cuál es la economía que queremos. Y es que no solo que queremos, sino la necesaria, porque es ante la falta de recursos que al final muchas industrias van a pasarlo muy mal. Y ya se está viendo que lo están pasando muy mal. Entonces hay que replanteárselo todo. Han preguntado aquí cuál es la marca del teléfono Fairphone, ¿no? Lo Sí, escribo. a ver, yo no me dan beneficios, ¿eh? Pero igual que estas, pues entiendo que hay otras alternativas eh, no tiene por qué ser esta, pero hay teléfonos reacondicionados de otras marcas, en fin. Y apuntaros a todos los repair cafés que haya por vuestra ciudad. En mi escuela estamos haciendo, y estoy súper orgullosa porque hemos... em, hemos propuesto un taller de reparación para las chicas y los chicos de nuestra escuela de ingeniería que quieran aprender a reparar y hemos tenido, o sea, hay 60 inscritos con lista de espera y eso a mí me ha dado esperanzas en el futuro. Las tenía muy, tenía mis esperanzas pues muy por los suelos, pero el ver el interés que ha suscitado de las chicas y los chicos por hacer este taller que no les aporta nada, bueno, les aporta medio crédito o algo así, pero que estén dedicando su tiempo libre a aprender a reparar, a mí te lo juro que esto me ha dado un soplo de aire fresco diciendo, hay esperanza, hay Mm, esperanza. muy bien. ¿Alguna duda más? A ver, sí, aquí ya está poniendo lo de los móviles. Bueno, pues Alicia, un placer y de verdad que muy inspiradora, como están diciendo por aquí las personas en el chat, estudiantes, muy inspiradora y sobre todo muy con los pies en la tierra, ¿no? Que realmente nos estamos haciendo, hemos generado un problema de donde no lo había, porque también es verdad que cuando hablamos de lo de los vehículos eléctricos, realmente ahí ya lo hablaremos la semana que viene en el curso, pero no está, cuando queremos sustituir un vehículo por otro, no estamos sustituyendo el concepto de movilidad, simplemente estamos dando una alternativa, pero que no Mm, salimos del business as usual y ni del sí. consumo, ni del consumo con las mismas dinámicas. Ujú. Bueno, pues gracias otra vez. Muchas gracias y disculpar esos momentos de interrupción. No No pasa sé. nada. No, no, no han sido para que no pudiésemos escuchar palabras clave. O sea que te Vale, hemos bueno, entendido todo. menos mal. Ok. Bueno, pues Bueno, buen fin de les semana bien. y ánimo y me alegro mucho de que estéis en este curso que Ana ha organizado con tanto cariño y ojalá que haya muchos así. Ojalá. Bueno, pues muchas gracias. Hasta Chao, luego. hasta la Adiós. próxima. Adiós.